Buenos días, compañeros y profesor. Este día los integrantes del equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. Les vamos a presentar el tema 3.2 Drenaje sin obras auxiliares. El drenaje subsuperficial o subdrenaje pretende eliminar el agua subterránea, o bien abatir su nivel hasta donde no sea perjudicial a la carretera. El agua que está situada bajo la superficie de la tierra se presenta en corrientes o estancadas. Una vez que se detecta su presencia, habrá que darle el tratamiento necesario para su evacuación. El nivel del agua subterránea generalmente es paralelo a la superficie del terreno. En terrenos planos o de lomerío suave es necesario averiguar su profundidad, mediante la investigación de campo para definir las zonas que en realidad necesitan subdrenaje. El subdrenaje es de suma importancia, pues el exceso de agua o humedad es altamente perjudicial, ya que ocasiona baches, grietas y deslaves, así como la inestabilidad en el material de los taludes. Los objetivos de subdrenaje de las carreteras son: o facilitar la ejecución de las explanaciones durante la fase de construcción de la carretera, o aumentar la capacidad portante de la subrasante y reducir el espesor del pavimento, o contribuir en la estabilidad de los taludes mediante la orientación favorable de los flujos de aguas internas. El dren subterráneo estará constituido por una zanja en la que se colocará un tubo con orificios perforados, juntas abiertas, o de material poroso. Se rodeará de un material permeable, material filtro, compactado adecuadamente, y se aislará de las aguas superficiales por una capa impermeable que ocupe y cierre la parte superior de la zanja. Relleno de zanjas. Cuando el fondo de la zanja se encuentre en terreno impermeable, para evitar la acumulación de agua bajo la tubería se preverá la colocación de una capa de material, perfectamente apisonado, y que puede ser del mismo terreno, alrededor del tubo, sin que alcance el nivel de las perforaciones, o se asentará sobre un solado. En caso de tuberías con juntas abiertas, estas pueden cerrarse en su tercio inferior y dar a la capa impermeable el espesor correspondiente. Si el fondo de la zanja se encuentra en terreno permeable, no son necesarias las anteriores precauciones. Cajas de registro y buzones. En los drenes longitudinales, se proyectarán, a intervalos regulares, cajas de registro o buzones de registro que permitan controlar el buen funcionamiento del drenaje y sirvan para evacuar el agua recogida por la tubería del dren, bien a un colector principal, bien a una cuneta situada, por ejemplo, al pie de un terraplén, a una vaguada natural o a otros dispositivos de desagüe. Con independencia de lo anterior, deberán colocarse cajas de registro o buzones en todos los cambios de alineación de la tubería de drenaje. La distancia entre dos cajas o buzones consecutivos oscilará en general entre 80 metros y 100 metros y dependerá de la pendiente longitudinal del tubo y de su capacidad de desagüe, de la disposición general del drenaje y de los elementos naturales existentes. En el caso de salida libre de la tubería de desagüe de la caja de registro o el buzón a una cuneta, etc., se cuidará que el nivel de la salida quede lo suficientemente alto y con las protecciones necesarias para impedir su aterramiento, inundación, entrada de animales, etc. Capa permeable. La capa permeable se coloca bajo la superficie pavimentada, constituida por un material filtrante de manera que, con ayuda de una pendiente transversal adecuadas y unas correctas instalaciones de salida, pueda drenar el agua. O que se infiltre desde la superficie. O que provengan de las bermas. O que ascienda por su presión desde los niveles inferiores. Esta capa, que puede ser granular o tratada con ligantes hidrocarbonados o con cemento, se puede integrar a la estructura del pavimento. El manto drenante puede ocurrir contra un subdren longitudinal, contra el talud lateral hacia el exterior. No es recomendable, porque se pueden provocar contaminaciones en el talud durante las operaciones de construcción y mantenimiento. La capa permeable puede ser o la base, la cual pudiera cumplir a la vez funciones drenantes y estructurales. Se emplea para drenar el agua proveniente de la superficie y se aplica preferentemente en la construcción de pavimento rígido. O una capa adicional sobre la subrasante,
sin función estructural o como parte de la subbase, para el control de agua ascendiente por su presión. Si se desea que en este caso la capa ayude a drenar el agua que se infiltre desde la superficie, la permeabilidad de las capas superiores debe de ser mayor que la tasa de infiltración para que el agua pueda fluir. Permeabilidad. Cuando el ingeniero geotecnista prevea que se presentará un flujo de agua dentro de la masa del suelo de su obra, es conveniente que garantice que el agua fluya bajo el régimen laminar a velocidades realmente pequeñas. De lo contrario se presentará el fenómeno conocido como régimen turbulento, caracterizado por la generación de vórtices que se presentan por la fricción entre las moléculas del agua cuando éstas rebasan cierta velocidad de desplazamiento. Este comportamiento puede generar, entre otros riesgos, el arrastre de granos de suelo que tiene como consecuencia la formación de tubos dentro de la masa de suelo, efecto conocido como tubificación. Capilaridad. La capilaridad es la propiedad de los suelos de absorber agua por contacto con una fuente adyacente de este líquido y transmitirla en todas direcciones sin importar la intensidad y la dirección de la fuerza de gravedad. La fuerza que ocasiona este escurrimiento de agua es la tensión superficial o atracción molecular de láminas delgadas de agua, se definen como tensión capilar. Si un suelo tiene una gran capilaridad, presenta una dificultad enorme para ser drenado, y si se acumula un exceso de agua, se producirán cambios volumétricos perjudiciales.